Me llamo Elvira Campos, tengo 72 años y fui auxiliar de enfermería toda mi vida cuidando el dolor ajeno. Me han dicho terca, firme y a veces demasiado blanda, aunque nunca creí que la suavidad fuera un defecto. Crié sola a mi única hija después de que mi esposo falleció, siempre pensando que el amor constante y paciente sería suficiente. Esa mañana, mientras subíamos por las sierras de Querétaro, me di cuenta de que el amor solo no había bastado para Clara. Sus ojos estaban fijos en el camino, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos contra el cuero. Intenté preguntar a dónde íbamos, pero ella solo pisó más fuerte el acelerador. El silencio creció entre nosotras, roto solo por el zumbido de las llantas contra el asfalto serpenteante. Mientras más subíamos, la ciudad se desvanecía reemplazada por crestas de pino y piedra gris. Tras casi 2 horas, Clara tomó un camino de terracería. El auto se sacudió tanto que tuve que agarrarme de la manija sobre la puerta para no caer. Finalmente frenó frente a una cabaña con tejado hundido y un porche que se inclinaba entre la maleza. La pintura se desprendía de las paredes. El lugar olía a humedad incluso desde dentro del coche. Clara apagó el motor y salió. Mi mano dudó sobre la manija de la puerta, pero algo en mí se resistió a moverme. Ella rodeó el auto hasta mi lado y abrió la puerta. Puso mi maleta en el suelo, la tela raída por años de viajes a lugares menos olvidados. «Esto es lo que mereces, mamá», dijo. Su voz era cortante pero plana como si la hubiera ensayado. La miré esperando el remate, la grieta en su máscara, que probara que esto era una prueba extraña. Pero ella dio un paso atrás con los brazos cruzados, los ojos endurecidos por algo más frío que el enojo. El aire de la sierra me atravesó el suéter. Volvió al volante, cerró la puerta de un golpe y sin otra palabra dio la vuelta. Vi el polvo alzarse mientras las luces traseras se perdían entre los árboles, dejándome en el porche de una casa que parecía más un mausoleo que un hogar. Mis rodillas temblaron al levantar la maleta. Dentro escuché el correteo de ratones en las paredes. Y así comenzó todo. ¿Qué clase de hija abandona a su madre y lo llama justicia? La puerta chirrió al empujarla, un sonido metálico y agudo, como si algo estuviera herido. El olor me golpeó primero. Madera húmeda, moho. Un tufo ácido de podredumbre que se pegaba al aire como si la cabaña misma hubiera sido abandonada mucho antes que yo. Mis zapatos se hundían en los tablones torcidos, cada paso crujiendo bajo mi peso. La luz se filtraba débilmente por las rendijas de las persianas rotas, el polvo danzando en los rayos, como si se burlara de mí con su libertad. La cabaña no era más que 3 cuartos, todos despojados de cualquier comodidad. Una cocina angosta tenía un fregadero oxidado con una llave que tosió al girarla. Eso. Una araña huyó del desagüe, mientras un hilo de agua marrón goteaba antes de detenerse por completo. En la sala un colchón yacía en el suelo con el relleno escapándose por cortes, como un animal herido. Presioné la mano contra la pared y sentí el frío húmedo colarse hasta mis huesos. En una esquina un agujero en el piso dejaba ver un nido de ratones. Corrieron de un lado a otro sus chillidos perforando el silencio. He atendido a moribundos en salas de hospital, esterilizadas. He visto a hombres y mujeres perderlo todo por la enfermedad, pero nunca me había sentido tan indeseada como en ese momento, compartiendo espacio con alimañas como si fueran mi única compañía. Puse la maleta en la mesa torcida. Dentro había unos suéteres, algo de ropa interior y una sábana delgada. En el fondo, entre viejos boletines de la iglesia que guardaba por costumbre, había una bolsa de papel que Clara me había dado esa mañana. 2 latas de frijoles, un paquete de galletas y una botella de agua de plástico, su idea de piedad. Me senté en la mesa y miré esos víveres escasos, el estómago revuelto, no por hambre, sino por incredulidad. Qué rápido se reduce una vida de sacrificio a un montón de provisiones que no durarían ni 3 días. La noche llegó más pronto de lo que esperaba.
El aire de la sierra se volvió filoso, la temperatura cayendo, como si la cabaña misma exhalara todo el calor. Encontré una esquina donde el piso estaba menos inclinado y extendí la sábana sobre el colchón. Al acostarme, los resortes se clavaron en mi espalda. El viento golpeaba las ventanas sueltas, haciéndolas temblar como manos furiosas. Intenté cerrar los ojos, pero la oscuridad parecía viva. Cada roce de los ratones, cada crujido de las vigas, cada gota del tejado, con goteras traía un mensaje: estás sola, no te quieren, eres desechable. Enterré el rostro en la tela delgada, pero las lágrimas empaparon todo. Lloré como no lo había hecho desde que murió Esteban, con sollozos crudos que sacudían mi cuerpo, hasta que me dolía el pecho. Pensé en los años trabajando turnos nocturnos, los pies adoloridos, las navidades vacías, donde el único regalo de Clara fue mi paga extra. Pensé en sostener su cuerpo con fiebre cuando era niña, susurrando rezos para que llegara a adulta. Y ahora la adultez me había traído aquí desechada en la sierra como una bolsa de basura. En algún momento los sollozos dieron paso a escalofríos. La sábana era demasiado delgada y la corriente se colaba bajo la puerta como un ladrón. Me puse el abrigo más cerca y me acurruqué, escuchando el latido hueco de mi corazón. Sonaba más fuerte que el viento, recordándome que seguía viva aunque todo lo demás insistiera en que no importaba. En las primeras horas el cansancio me venció. Mi último pensamiento antes de dormir fue la voz de Esteban, baja y firme, diciéndome una vez: Elvira, eres más fuerte que los muros que te levantan alrededor. Me aferré a ese recuerdo como a una cuerda en la oscuridad. ¿Cómo sobrevives cuando quienes viviste por ti deciden que eres desechable? Dormir en esa cabaña era superficial, roto por los chillidos de los roedores y el suspiro del viento. Cuando el amanecer se coló por las rendijas, no trajo consuelo. Me senté el cuerpo rígido por el colchón y me envolví en la sábana. El aire frío se pegaba a mí como otro castigo. El silencio pesaba tanto que mis pensamientos retrocedieron hacia años que había intentado dejar enterrados. Tenía solo 19 años cuando comencé como auxiliar de enfermería en el Hospital de San Juan, en Querétaro. Mis manos eran fuertes entonces, mi espalda recta, mi corazón abierto de par en par. Aprendí rápido que el trabajo era interminable. Levantar pacientes, cambiar sábanas, calmar llantos que rompían la noche. Mis pies dolían al alba, pero seguía porque la gente me necesitaba. No era glamoroso, pero era honesto y encontraba una extraña dignidad en saber que era útil. Conocí a Esteban en esos días. Era camillero con manos firmes y una risa que llenaba el cuarto de descanso. Me traía café en los turnos largos y me acompañaba a la casa cuando las calles estaban oscuras. Nos casamos en menos de un año, 2 almas jóvenes, demasiado tercas para creer que el mundo podía vencernos. Por un tiempo parecía que habíamos construido una vida lo bastante fuerte para resistir cualquier cosa. Cuando nació Clara pensé que el universo me había dado su mayor regalo. Recuerdo sus puñitos agitándose en el aire, sus ojos apretados contra la luz. Esteban la sostenía con tanta reverencia como si fuera algo sagrado. Le susurraba promesas al oído que nunca conocería el hambre, que nunca dudaría de su valor. Pero las promesas, por más fervientes que sean, no siempre sobreviven a la realidad. Esteban colapsó una tarde, su corazón rindiéndose antes de que llegara la ambulancia. Yo tenía 34 años con una niña pequeña, aferradas a mis piernas y sin ahorros de qué hablar. Ser viuda no es solo duelo, son cuentas, noches largas y un silencio que se burla de ti. Mantuve mi trabajo en el hospital, pero el duelo me dejaba moverme como fantasma. Clara necesitaba comida, ropa algún día, colegiaturas, así que empujé más fuerte. Tomé turnos dobles noche tras noche, hasta que mis huesos zumbaban de cansancio. En las noches más oscuras, cuando la renta amenazaba con tragarnos enteras, abrí mi joyero y me quité la única pieza de belleza que tenía, mi anillo de boda. Lo vendí por suficiente para pagar la escuela de Clara.
Me dije que Esteban lo habría querido, así que habría cambiado oro por su futuro sin dudar. Cada cumpleaños, cada Navidad cosí alegría de retazos. Confeccioné vestidos para Clara con telas sobrantes que me daban las familias de los pacientes, añadiendo listones para ocultar las costuras disparejas. Cuando quiso un violín nuevo para la orquesta de la escuela, limpié cuartos de motel en mis días libres para juntar el dinero. Mi cuerpo a menudo estaba demasiado agotado para mantenerse en pie, pero su sonrisa hacía soportable la fatiga. Llevaba el orgullo como escudo. Cada diploma, cada certificado que Clara ganaba, se sentía como prueba de que los sacrificios valían algo. Me decía que un día ella entendería lo que costó mantener vivos sus sueños, que me miraría no como una mujer desgastada con manos callosas, sino como la madre que se dobló para que ella pudiera estar más alta. Pero sentada en esa cabaña con la sábana delgada contra el frío de la sierra, los recuerdos se tornaron amargos. ¿Acaso todas esas noches lejos de ella solo le enseñaron que mi ausencia era descuido, no sacrificio? El anillo empeñado, los vestidos cosidos, las fiestas perdidas sembraron vergüenza en lugar de gratitud. Cada sacrificio solo crió a una hija que aprendió desprecio. El silencio de la cabaña tenía una forma de jalarme hacia atrás, hacia los meses antes de que Clara me trajera aquí. Todavía recuerdo la neblina de esos días, cómo el duelo empañaba cada rincón de mi mente tras la muerte de Esteban. Él había sido mi ancla, y sin él flotaba por las horas como un barco sin amarre, dejando que otros guiaran porque ya no confiaba en mis propias manos en los remos. Fue en ese estado vulnerable que Clara y su esposo, Mauricio, dieron un paso al frente. Mamá dijo Clara una noche en su mesa de cocina poniendo su mano sobre la mía, como si calmara a una niña. No deberías preocuparte por cuentas o papeles. Déjanos encargarnos. Mauricio, siempre impecable con sus camisas planchadas y palabras medidas, añadió: nos aseguraremos de que todo esté seguro. Ya has trabajado bastante. Déjanos cuidarte ahora. La idea era tentadora. Estaba agotada las noches sin dormir con el eco del último aliento de Esteban en mi pecho. La pila de sobres en mi mesa, estados de pensión, cuentas de luz, notificaciones de seguros se sentía como una montaña que ya no tenía fuerza para escalar. Así que asentí. Les dejé tomar los papeles diciéndome que era confianza, que era amor. Al principio parecía inofensivo. Mauricio se sentaba en su laptop tecleando rápido mientras yo estaba cerca con una taza de té. Solo formularios de rutina, decía, deslizando páginas hacia mí. Mi nombre garabateado en firmas que apenas leía. Pidió mi identificación, mi número de seguro social, incluso la escritura de la casita que Esteban y yo pagamos hace años. Para consolidar todo, explicaba con suavidad: me lo agradecerás cuando no tengas que pensar en nada. Me dije que era razonable. Me dije que Esteban estaría agradecido de ver a nuestra hija cuidándome. Pero a veces, al captar los ojos de Clara, mientras le pasaba otro archivo, a Mauricio veía no ternura, sino un destello de impaciencia, como si estuviera soportando una tarea en lugar de ofrecer cuidado. Luego vinieron los pequeños cambios. Mi pensión, que siempre llegaba en un cheque que yo depositaba, empezó a caer directamente en una cuenta que Mauricio arregló por conveniencia. Las cuentas de luz dejaron de llegar por correo. Mauricio aseguraba que las pagaba en línea. No te preocupes, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pasaron semanas y me di cuenta de que ya no sabía cuáles eran mis saldos, ya no recibía cartas a mi nombre. Cuando pregunté a Clara lo descartaba. Mamá, no necesitas preocuparte. Concéntrate en disfrutar la vida. Pero el disfrute era una sábana delgada contra el frío que crecía dentro de mí. Despertaba en la noche con un nudo en el estómago, sintiendo que algo se me escapaba. Sin embargo, cada mañana cuando Mauricio ponía otro papel frente a mí, y Clara insistía: solo firma, mamá, es por tu bien,
Obedecía. El duelo había embotado mis instintos y la confianza tan duramente ganada en una vida de sacrificio se convirtió en mi ruina. El golpe final, aunque no lo vi, entonces llegó el día que Mauricio me pidió firmar un poder notarial. Lo explicó como una precaución por si alguna vez caía enferma. Su tono era gentil, su razonamiento lógico, y los ojos de Clara me presionaban como si me retaran a negarme. Mi mano tembló al escribir mi nombre, pero me dije que aseguraba mi tranquilidad. Salí de su casa ese día más ligera por unas páginas, pero más pesada por una carga que no podía nombrar. Solo después, parada en la ruina de esa cabaña en la sierra, la verdad se asentó en mí como una piedra. ¿Cuándo se convierte la ayuda en control y el control en robo? La mañana que Clara vino por mí, el cielo estaba del color de la ceniza. Llegó antes de lo esperado tocando el claxon una vez, desde la entrada en lugar de entrar. Abrí la puerta y vi el maletero ya abierto, una sola maleta esperando dentro. Mi maleta. Salí al porche, la confusión mezclándose con la inquietud. ¿A dónde vamos?, pregunté. Clara no respondió. Solo mantuvo la puerta del conductor abierta, su rostro como piedra. Mauricio estaba en el asiento del copiloto vestido con su camisa planchada y corbata, aunque era sábado. No me miró al deslizarme al asiento trasero. Sus ojos permanecieron fijos al frente como si yo no estuviera ahí. El coche olía levemente a su colonia fuerte y estéril. Nos alejamos sin una palabra, las llantas crujiendo sobre la grava, llevándome lejos de la casita que Esteban y yo construimos juntos. Me giré en el asiento para echar un último vistazo. Los parterres de flores descuidados, las cortinas aún cerradas en la ventana del dormitorio. Luego vino la curva y se perdió. El silencio en el coche era más pesado que cualquier palabra. Intenté llenarlo mi voz, quebrándose por el esfuerzo. Clara, cariño, al menos dime a dónde vamos. Sus manos se apretaron en el volante. Es mejor así, mamá, dijo finalmente. Las palabras eran cortadas, ensayadas, como si las hubiera practicado. El perfil de Mauricio seguía tallado en piedra. No miró atrás, no suavizó los bordes con una sola palabra. Condujimos por lo que parecieron horas, dejando atrás vecindarios y gasolineras, luego pueblos más pequeños hasta que solo quedaron caminos sinuosos y bosques espesos. Mientras más subíamos a la sierra, las curvas se volvían más pronunciadas y mi estómago se revolvía. No es el camino a la ciudad, murmuré. La mandíbula de Clara se tensó pero no respondió. Los árboles se volvieron más densos, sus ramas entrelazadas, como manos viejas cruzando el camino. El zumbido de las llantas contra el asfalto dio paso al traqueteo de la grava cuando tomó un sendero estrecho de tierra. El polvo se alzaba detrás de nosotros, nublado la ventana trasera. Sacudimos y brincamos hasta que el coche se detuvo frente a una cabaña encorvada contra la ladera. El porche se hundía tasetotía hacia el suelo, las persianas colgaban torcidas y el tejado se inclinaba como si toda la estructura se inclinara bajo el peso del tiempo. Clara salió rápido, rodeó hasta el maletero y sacó la maleta. La puso con fuerza en los tablones torcidos del porche. Abrí la boca pero no salieron palabras. Mis piernas temblaron al bajar del coche. El aire allá arriba era más frío, más cortante, y atravesó el suéter que me puse sin pensar. Clara me miró una vez, solo una, sus ojos vacíos de suavidad. Luego dijo las palabras que me cortaron como cuchillo. Esto es lo que mereces, mamá. Mauricio aún no había hablado. Se quedó en el coche, las manos cruzadas pulcramente en el regazo, esperando a que ella terminara. El motor rugió de nuevo. El polvo se alzó mientras retrocedían por el camino, dejándome en el porche hundido con solo la maleta como compañía. Me quedé helada, incapaz de moverme, el sonido de sus llantas, desvaneciéndose, hasta que el bosque lo tragó entero. En ese momento la verdad se asentó en mi pecho. Esto no era una visita. No era un retiro ni una prueba de independencia. Era el destierro. ¿Por qué cortaría una hija los lazos de sangre en una sola mañana?
Cuando el rugido del coche se desvaneció entre los árboles, arrastré la maleta adentro y cerré la puerta torcida contra el frío. Mis manos temblaban al ponerla en la mesa inclinada. Necesitaba saber qué tenía, qué migajas había considerado Clara suficientes para dejarme. Abrí el cierre y encontré ropa dobladas a la ligera como si la hubieran arrojado, apresuradamente, debajo una bolsa de papel. Dentro 3 latas de frijoles abolladas, 2 velas, una caja de cerillos a medio llenar y la misma sábana delgada que usaba por años en el sofá. Ese era el recuento del amor de mi hija. 3 latas, 2 velas, una sábana. Los alineé en la mesa contando como si los números mismos pudieran crear consuelo. Pero no lo hicieron. La comida duraría tal vez 4 días si racionaba. Las velas apenas una noche cada una. Y la sábana fina como un suspiro. No calentaba ni las rodillas. El aire dentro de la cabaña era más frío que afuera. El viento se colaba por las rendijas de las paredes silbando, como si alguien se burlara de mí. Recorrí cada cuarto esperando contra toda razón encontrar algo olvidado. Leña, un frasco de conservas, una colcha perdida. Solo hallé telarañas extendidas como sudarios y ratones que se dispersaban con mis pasos. Al caer la tarde, las sombras se alargaron hasta tragarse las esquinas de la cabaña. Encendí una vela y la puse en un platillo astillado, su llama titilando débilmente. Saqué unos frijoles de una lata abierta con una taza comiéndolos fríos. Se me pegaban a la garganta y los forcé a bajar con sorbos de agua de la botella que Clara me había dado antes de irse. El hambre me retorcía, pero peor era el frío. Se arrastraba desde los tablones, se colaba por las ventanas y presionaba su peso contra mi pecho. Me envolví en la sábana. Me puse el abrigo más cerca y me acosté en el colchón. Los resortes se clavaban en mis costillas como acusaciones. En el silencio, los recuerdos llenaron el cuarto. Vi a Esteban como solía ser sentado en nuestra mesa de cocina, con la cabeza inclinada sobre las cuentas. Su cabello era grisáceo, sus hombros encorvados por turnos largos en la fábrica, pero siempre levantaba la vista cuando entraba, ofreciéndome esa sonrisa que me calentaba más que cualquier sábana. Recordé la noche que murió. Las luces de la ambulancia pintaron las paredes de nuestra casa de rojo y yo sostuve su mano hasta que se quedó quieta. Pensé entonces que mi corazón no podía romperse más, pero acostada sola en esa cabaña en la sierra abandonada por la hija que criamos con tanta esperanza, aprendí que sí podía. Las lágrimas me ardieron en los ojos y se filtraron en la almohada delgada debajo de mí. Mi cuerpo temblaba con sollozos, hasta que el sonido espantó incluso a los ratones al silencio. Por primera vez en décadas me sentí realmente indeseada, descartada como un mueble dejado en la banqueta. Pero el duelo tiene sus límites. Cuando las lágrimas se secaron, quedó algo más duro. Una chispa profunda, tenue, pero terca. La voz de Esteban volvió a mí un recuerdo tan claro que casi podía escucharlo susurrar. Elvira, eres más fuerte que los muros que te levantan alrededor. Miré la llama de la vela, su luz inestable pero viva. Mi cuerpo estaba frío, mi estómago vacío, pero esa chispa dentro de mí brillaba con la verdad. No morirías así. ¿Qué te sostiene cuando todo lo demás te es arrancado? La mañana después de mi primera noche en la cabaña, desperté con un sabor metálico en la boca y un dolor en los huesos por el frío. Mi vela se había consumido hasta un charco de cera en el platillo, dejando el cuarto oscuro y pesado. Me froté las manos para calentarme y decidí que no podía pasar otro día contando frijoles y grietas en la pared. Si quería vivir, tenía que moverme. Me envolví el abrigo y salí. El aire era ligero y cortante, del tipo que lleva los olores más lejos de lo usual. La savia de los pinos, el leve dulzor de las hojas húmedas. En algún lugar del valle había vislumbrado el tejado de un pueblo pequeño, cuando el coche de Clara subió. No podía estar a más de unos kilómetros. Mis piernas estaban débiles al principio, pero el ritmo de caminar
Me estabilizó. El camino de grava bajaba. Luego se aplanó en una franja de 2 carriles que pasaba por campos salpicados de corrales. Cuando llegué al borde del pueblo mi aliento era corto, pero la vista de los edificios me levantó una fila de tiendas de madera, una oficina de correos y en el centro, una tiendita con un letrero desvaído que decía «Mercado de Doña Teresa». Adentro el aire olía a café molido y sacos de harina. Los estantes de madera tenían de todo desde verduras enlatadas hasta rollos de cuerda. Detrás del mostrador estaba una mujer con cabello plateado, recogido pulcramente ante ojos posados en la nariz. Levantó la vista a sus ojos agudos pero no crueles. «Buenos días», dijo. «No te había visto por aquí». De paso, su voz tenía la exautoridad fácil de alguien que conoce cada rincón del valle. Tragué saliva avergonzada de lo desaliñada que debía verme. «Me llamo Elvira. Acabo de llegar desde Querétaro. Soy Teresa Valdés», dijo suavizando su tono. «Esta tienda lleva conmigo casi 40 años. ¿Qué te consigo?» Puse mis pocas monedas en el mostrador, su peso insignificante traicionándome. «Pan tal vez, té si alcanza». Doña Teresa me miró un momento. Luego alcanzó un pan y un pequeño bote de té suelto. Cuando empecé a contar mi cambio, agitó la mano. «No te preocupes. Luego ajustamos cuentas». Añadió una bolsa de manzanas sin cobrarme. Nadie sale de esta tienda con hambre mientras yo respire. La gratitud me hinchó el pecho tan fuerte que casi me ahoga. Al salir, un hombre con uniforme caqui revisaba un tablero de anuncios clavado en la pared de la tienda. Su chamarra tenía un parche del servicio forestal. Se giró al escuchar la puerta chirriar, ofreciendo un asentimiento cortés. «Señora», dijo. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, pero sus ojos eran firmes. «Me llamo Mateo Rivas. Soy el guardabosques por aquí». Me presenté en voz baja, y él pareció leer algo no dicho en mi expresión. «Cabaña en la sierra. ¿Verdad? La gente no suele durar mucho allá arriba». Sus palabras no llevaban juicio, solo curiosidad. Por un momento pensé en contarle la verdad que mi hija me había traído como si entregara una carga. Pero la vergüenza selló mis labios. «Sí», dije, en cambio. «Me las arreglo». Dio un asentimiento lento como si entendiera más de lo que dije. «Si necesitas algo, víveres, un aventón al pueblo, me avisas. La sierra puede ser dura en esta época». Me dio una tarjeta con su número escrito en letras claras. Caminando de regreso con mi pan y manzanas, el peso en mis brazos se sentía más ligero que el que había aplastado mi corazón la noche anterior. Por primera vez desde que Clara me dejó, sentí un leve destello de dignidad. Extraños me habían visto hablado, ofrecido bondad, sin exigir nada. ¿Pueden los extraños devolver lo que la familia robó? Una semana después de mi primera visita al mercado de Doña Teresa, regresé con paso más firme. Doña Teresa me saludó por mi nombre, apartó un pan de centeno que dijo que me gustaría y deslizó un puñado de bolsitas de té en mi bolsa como si nada. Pequeñas bondades, pero me cosían de nuevo en lugares que no sabía que estaban rotos. Al salir me detuve en la oficina de correos al lado. No esperaba nada, nadie me escribía cartas ya, pero cuando el encargado buscó bajo mi nombre, regresó con un montón de sobres gruesos, con logotipos de bancos y sellos de pensión. De vuelta en la cabaña me senté en la mesa y abrí uno con la orilla de un cuchillo de mantequilla. La primera línea me revolvió el estómago. Notificación de retiro C85.000. Otro sobre, transferencia de cuenta. Firma verificada, Mauricio L. Vargas, apoderado de Elvira Campos. Las palabras se nublaron mientras las leía una y otra vez. Apoderado. Ese debía ser el poder notarial que Mauricio me hizo firmar meses atrás, cuando mi duelo era tan pesado que habría firmado cualquier cosa. Recordé su voz calmada, los ojos de Clara, urgiéndome a avanzar el temblor en mi mano al garabatear mi nombre. Pensé entonces que era para emergencias por si caía enferma. En cambio, él lo usó como palanca para abrir todo lo que Esteban y yo construimos, la pensión por la que trabajé décadas, los ahorros modestos que juntamos, la cuenta
que alguna vez tuvo lo último del seguro de Esteban. Página tras página mostraban dinero moviéndose, no a cuentas o mantenimiento, sino a cuentas que nunca había visto. El nombre de Mauricio estampado una y otra vez, audaz como un ladrón, que ya no se molesta en esconderse. El aire en la cabaña se sintió de repente más delgado, presionando mi pecho. Agarré la mesa para estabilizarme, mis dedos rozando las manzanas que doña Teresa me había dado. Su peso era real sólido mientras el papel en mis manos cortaba heridas invisibles. El abandono era una cosa. Que Clara me dejara en esta sierra me había roto de una manera que no estaba segura de poder reparar. Pero esto era diferente. Era un robo escrito en tinta, una traición tallada en contratos y certificada con falsas seguridades. No solo querían sacarme de sus vidas, querían todo lo que me quedaba. Por años creí que el papeleo era un idioma que me superaba, que las firmas eran trazos inofensivos. Ahora entendía que eran armas y mi propia mano había sido guiada para armar a las personas que me querían dañar. Los ratones rascaban en la esquina y por una vez no me estremecí. Doblé las cartas con cuidado, apilándolas pulcramente. Cada una era prueba no solo de lo que me habían quitado, sino de lo que aún me ataba a la vida por la que trabajé. ¿Cómo peleas cuando tu propia sangre sostiene la pluma contra ti? Las cartas yacían en una pila ordenada en la mesa, sus bordes filosos como pequeñas navajas. Cada línea confirmaba lo que ya sentía en los huesos que Mauricio había despojado. Mi nombre, mi valor con un trazo de pluma. Por horas las miré, la furia y la desesperanza rondando como gavilanes sobre mi cabeza. Pero cuando la vela se consumió, otro recuerdo. Se alzó uno que me estabilizó. Era la voz de Esteban, baja y firme, mientras doblaba ropa en nuestra mesa de cocina años atrás. Hablaba de los hombres con los que trabajaba en la fábrica, cómo algunos confiaban demasiado y lo perdían todo cuando un trato salía mal. Elvira dijo metiendo una de mis blusas en la canasta: «Nunca dejes que toda tu vida esté en manos de una sola persona. Guarda un as bajo la manga. Algo que no sepan, algo que sea solo tuyo». En ese momento lo descarté como su forma de preocuparse demasiado. Pero lo escuché. Me levanté de la mesa y fui al cajón inferior de la cómoda vieja que había arrastrado a la cabaña, un cajón que se atascaba y rechinaba al jalarlo. Bajo una pila de colchas amarillentas saqué una caja de lata, del tipo que alguna vez guardó galletas de mantequilla. La tapa estaba abollada, pero el candado aún hacía clic al abrirse con la llavecita que llevaba en una cadena bajo mi blusa. Dentro, envueltos en papel de seda, estaban los documentos que Esteban y yo preparamos años atrás. Una escritura de transferencia, en caso de muerte, que me nombraba única beneficiaria de la casa, y un formulario notariado de revocación que anulaba cualquier otro poder notarial si decidía presentarlo. Los firmamos después de que una vecina perdió su casa por la avaricia de su propio sobrino, una historia que había helado a Esteban. Él insistió en que preparáramos nuestras propias salvaguardas. «Tal vez nunca lo necesites», me dijo su mano cálida sobre la mía, mientras el notario deslizaba las páginas por el escritorio. «Pero si el mundo se enfría, tendrás algo que nadie pueda tomar sin tu permiso». Ahora, décadas después, en esta cabaña con corrientes de aire, donde mi hija pensó que me había desechado sin nada, sostuve esos papeles como una llama contra la oscuridad. Mis manos temblaban, pero no por debilidad. Por primera vez desde que Clara cerró la puerta del coche y me dejó, sentí un destello de control. Puse los documentos junto a la pila de retiros falsificados. Lado a lado pintaban dos verdades distintas, una de pérdida, otra de supervivencia. Clara y Mauricio habían robado con firmas, pero yo había guardado una firma propia, escondida como una carta final, en un juego que creían haber ganado. Los ratones correteaban en la esquina. El viento hacía temblar la ventana. Pero nada me atravesaba como antes. Ya no era solo una mujer vieja abandonada en la sierra.
Era una mujer con pruebas, con ventaja, con una voz aún no silenciada. ¿Qué fuerza oculta espera en las manos que alguna vez llamaron inútiles? Los papeles de la lata se quedaron en la mesa 2 noches antes de que me atreviera a actuar. Los revisé una y otra vez, mis dedos rozando los sellos en relieve como si fueran cuentas de un rosario. El miedo me presionaba. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si la voz de Mauricio pesaba más que la mía y el sistema me tragaba tan fácilmente como él lo había hecho? Al tercer día doblé las escrituras y el formulario de revocación en un sobre y caminé al pueblo. Mis pasos llevaban más certeza que antes, aunque mis rodillas aún temblaban en la bajada empinada. Doña Teresa notó los papeles en mis manos al entrar a su tienda, pero no indagó. Solo dijo: «Usa el wifi de atrás. La conexión es lenta, pero sirve». La computadora en la pequeña oficina olía levemente a polvo y tinta vieja. No había tecleado más que una carta navideña en años, pero mis dedos encontraron las teclas rígidos e ikishisatsu inseguros. Busqué el número de una abogada cuyo nombre recordaba de un volante en el tablero de anuncios del juzgado. Hace años, Adriana Torres, abogada. Su oficina estaba en Querétaro, no lejos del hospital donde trabajé. Mi mensaje fue torpe, lleno de pausas y correcciones, pero lo envié. Me llamo Elvira Campos. Mi yerno ha tomado control de mis cuentas con papeles falsos. Tengo documentos que prueban mi propiedad y una revocación de su autoridad. Por favor, ayúdeme. Junto a eso escribí otro correo a Servicios de Protección al Adulto, adjuntando fotos de las cartas que mostraban los retiros. Mis manos temblaban, pero al darle enviar un soplo de aire, salió de mis pulmones como si hubiera estado conteniendo el aliento. Desde el día que Clara cerró la puerta del coche sobre mí, la respuesta llegó más rápido de lo esperado. La misma Adriana Torres respondió en horas prometiendo revisar mi caso. Me pidió guardar cada sobre, cada papel, y aseguró que los bancos estaban obligados a congelar transferencias sospechosas una vez reportado el fraude. Para el fin de semana llegó una carta al mercado de Doña Teresa, dirigida a mí. Dentro estaba la confirmación. Su pensión y cuentas han sido suspendidas temporalmente en espera de investigación. Las palabras se sintieron como la primera piedra de un muro de protección. Esa misma noche mi viejo teléfono sonó. La pantalla se iluminó con un número que conocía, el de Mauricio. No contesté. Sonó de nuevo y otra vez, hasta que finalmente lo abrí, presionando el auricular contra mi oído sin hablar. Elvira, su voz crujió en la línea menos pulida de lo que jamás había oído. «Necesitamos hablar. Ha habido un malentendido. No puedes congelar cuentas sin decirme». Cerré el teléfono. Las llamadas no pararon. Al día siguiente hubo una docena. Al tercero, casi 20. Llenó el buzón de voz con súplicas, luego enojo, luego miedo. «¿No sabes lo que has hecho?», siseó en uno. «¿Te das cuenta del problema en que me has metido por esto? Solo devuélveme la llamada y lo arreglamos». Pero no lo hice. Cada timbre solo probaba que el suelo bajo él se desmoronaba. Clara no mandó mensajes. Se había quedado en silencio, ya fuera por vergüenza o complicidad. No lo sabía. Era la voz de Mauricio la que inundaba mi teléfono, el pánico de Mauricio, el que se derramaba por los cables. Para el 7º día la cuenta llegó a 47 llamadas perdidas, 47 intentos de arrastrarme de vuelta al silencio. Me senté en la mesa, el teléfono zumbando como un avispón furioso, y puse la mano sobre la lata con las palabras de Esteban, aún resonando. «Guarda un as bajo la manga. ¿Por qué el hombre que me robó ahora suplica por mi voz?» Las llamadas se habían reducido, pero no parado. La voz de Mauricio aún llenaba mi buzón, alternando entre súplicas y amenazas. Aprendí a mantener el teléfono cerrado, el sonido de su zumbido, ahora solo un ruido de fondo. Pensé que podría tener unos días de calma. Pero la calma no dura mucho cuando la desesperación está en el aire. Fue Clara quien vino después. Una tarde cuando el sol bajaba y estiraba sombras por los árboles,
Escuché el crujir de llantas sobre la grava. Mi corazón latió fuerte, aunque me dije que solo era algún campesino pasando. Entonces la vi Clara bajando de una camioneta lujosa, su abrigo bien puesto. Una carpeta de cuero bajo el brazo. Se paró en el porche como si fuera dueña del lugar, sus ojos escaneando la cabaña con desdén, antes de pegar una sonrisa. Mamá dijo su voz demasiado brillante. Pensé en venir a verte. Me quedé en la puerta, las manos cruzadas para ocultar el temblor. Su sonrisa se tambaleó cuando no me hice a un lado para darle la bienvenida. ¿No me vas a dejar pasar? A regañadientes me hice a un lado. Entró su perfume dejando una estela demasiado fuerte contra el olor a madera húmeda. Clara miró el colchón, los estantes vacíos, la pila de papeles en la mesa, y su mandíbula se tensó. «No deberías vivir así», murmuró, pero no con preocupación, más con vergüenza. Luego puso la carpeta en la mesa y deslizó unas páginas hacia mí. «Esto ayudará a aclarar las cosas», dijo. «Solo firma y todo será más fácil». Los papeles estaban llenos de jerga legal, pero incluso en la luz tenue, capté palabras que quemaban: transferencia, beneficiario, cesión. Mi estómago se apretó. Mantuve el rostro neutral, asintiendo lentamente como si lo considerara. Bajo la mesa mis dedos rozaron la grabadora de mi teléfono. La había encendido antes de abrir la puerta, un susurro de autopreservación, guiándome. La sonrisa de Clara se agrietó cuando no tomé la pluma de inmediato. «Mamá, por favor. Mauricio solo intenta proteger a la familia. No entiendes la presión que tiene». Ahí estaba el desliz. «¿Qué clase de presión?», pregunté en voz baja. Ella suspiró, la sonrisa frágil rompiéndose del todo. «La empresa está endeudada. Está bien». Él pidió prestado más de lo que debía. «Si no cooperas, todo se vendrá abajo». «¿Quieres que tus nietos pierdan su casa?». Sus palabras cayeron como piedras. No era preocupación por mí ni una disculpa por abandonarme aquí, sino un arma apuntada directo a mi amor por niños que no tenían voz en esto. La miré realmente. La miré. Mi hija, la niña que alimenté con mi propio hambre. La chica cuyas zapatillas remendé de noche para que entrara a la escuela con orgullo, ahora parada frente a mí, con papeles para borrar lo poco que me quedaba. Empujé los documentos de vuelta por la mesa. No dije simplemente. Sus ojos se abrieron. «Mamá, no entiendes». «Entiendo suficiente». La interrumpí, mi voz más firme de lo que sentía. Juntó la carpeta rápidamente, metiendo las páginas como si mi negativa fuera contagiosa. Sus mejillas se sonrojaron con algo entre enojo y vergüenza. «Te arrepentirás de esto», dijo, pero las palabras sonaban débiles, poco convincentes. Clara se fue sin otra sonrisa. Me quedé en la ventana viendo la camioneta desaparecer por el camino sinuoso. Mi teléfono aún grabando en mi bolsillo. En la reproducción esa noche, su voz sonó clara, cada palabra grabada en prueba digital. «Es la traición más suave cuando lleva el rostro de tu hija a la mañana después de la visita de Clara». Caminé de vuelta al mercado de Doña Teresa con la grabación en mi teléfono y la carpeta de cartas en mi bolsa. El camino al pueblo ya no se sentía como un exilio, se sentía como un sendero hacia algo. Doña Teresa notó la tensión en mi rostro y puso una taza de té caliente en el mostrador antes de que hablara. «Se te ve más carga que solo víveres», dijo suavemente. Asentí, pero no respondí. Algunas cargas eran demasiado crudas para exponerlas. Atrás usé su Wi-Fi otra vez y envié todo a Adriana Torres, las cartas de retiros falsificados, la escritura y los papeles de revocación de mi lata, y ahora la grabación de Clara. En una hora me llamó directamente. «Señora Campos hizo lo correcto», dijo su voz ágil pero amable. «Presentaremos una orden de restricción por abuso a adultos mayores hoy». Esa grabación de su hija mencionando las deudas de Mauricio, junto con la prueba de abandono, fortalece mucho su caso. Explicó lo que seguiría el banco. Mantendría el congelamiento hasta la audiencia. Servicios de protección al adulto.
Haría entrevistas y visitas al hogar, y yo tendría que testificar. La idea me revolvió el estómago, pero acepté. El silencio había sido mi ruina antes. No lo dejaría serlo de nuevo. Esa tarde una mujer de servicios de protección al adulto subió a la sierra. Se llamaba Verónica, con el cabello corto y un cuaderno desgastado en los bordes. Caminó por la cabaña notando los tablones rotos, la falta de calefacción, las latas de frijoles alineadas como soldados en el estante. ¿La dejaron aquí sola?, preguntó su pluma rascando. Asentí. Sacudió la cabeza y suspiró. Eso es abandono claro como el agua. Presentaremos el informe. Prometió visitas de seguimiento y me dio una tarjeta con números para asistencia alimentaria de emergencia y un albergue local, aunque le dije que planeaba quedarme en la cabaña hasta la audiencia. 2 días después, Mateo pasó por ahí. Tocó el marco de la puerta sosteniendo una tablilla. «Señora Campos», dijo, «vengo a documentar lo que vi el día que llegó». Caminó por el perímetro con pasos cuidadosos, fotografiando el tejado hundido, los excrementos de roedores en las paredes, la despensa vacía. Cuando terminó me miró con una firmeza que me recordó a Esteban. «Esto no es apto para nadie, mucho menos para alguien de su edad. Presentaré un informe del lugar. Ayudará a respaldar lo que Servicios está construyendo». Le agradecí, aunque mi garganta estaba apretada. Tener a alguien con uniforme, alguien oficial de mi lado, me llenó de una fuerza silenciosa. Esa noche la cabaña se sentía menos hostil. El viento aún hacía temblar las persianas, pero el sonido no cortaba tan profundo. Por primera vez, sentí que había hilos atándose a mi alrededor. Papeles legales, informes, voces de personas que me veían no como una carga, sino como una mujer agraviada. Los nudos me sostenían imperfectos pero fuertes. Me quedé despierta mirando las vigas pensando en Esteban. Siempre me dijo que la vida no se trataba de estar sola, sino de saber qué manos podían sostener la cuerda cuando resbalabas. Ahora con Adriana Torres, presentando mociones. Servicios de protección registrando el abandono y las fotos de Mateo guardadas en un archivo oficial. Sentía la cuerda tensándose, jalándome lentamente desde el borde, donde Clara y Mauricio intentaron arrojarme. ¿Puede la justicia llegar realmente a los rincones ocultos de la sierra? Mientras la sierra guardaba su silencio a mi alrededor, la ciudad donde vivían Clara y Mauricio comenzaba en a desmoronarse. Adriana Torres llamó una noche con su tono preciso. «El banco confirmó que el congelamiento sigue en pie», dijo. «Sus cuentas no pueden tocarse hasta la audiencia. Y señora Campos, he oído rumores, la empresa de Mauricio está sintiendo la presión». Sus palabras se asentaron como un trueno lejano. La constructora de Mauricio siempre pareció invencible desde afuera. Sus camiones llevaban un logotipo audaz. Sus equipos vestían uniformes impecables como soldados. Había construido escuelas, oficinas, filas de casas que se extendían como piezas de ajedrez por el valle. Pero esos muros eran más delgados de lo que parecían. Lo imaginé en su oficina en el centro, el escritorio amplio y pulido, el teléfono pegado al oído. Pero esta vez, en lugar de ordenar contratos o alardear de ganancias, estaba lidiando con llamadas furiosas de proveedores, madererías exigiendo pagos, electricistas preguntando cuándo se liberarían los cheques, arrendamientos de equipo acumulándose con intereses. Con mi pensión y ahorros ya no fluyendo por sus manos, las grietas se ensanchaban rápido. Clara debía haberlo visto también. Vecinos le contaron a doña Teresa que habían visto a Clara en el súper sola, su carrito medio vacío, su sonrisa frágil. Se veía agotada. Susurró alguien como si no hubiera dormido. Podía imaginarla paseando por su casa, la que tiene setos recortados que yo misma podé cuando estaban ocupados. Estaría dividida. Lo sabía, su lealtad encadenada a Mauricio, pero su culpa royéndola cada vez que pensaba en mí, en la sierra.
Recordaba cómo me dejó en el porche con las maletas a mis pies, o había enterrado ese recuerdo bajo las promesas de Mauricio, de que todo estaría bien si solo mantenía la línea. Mauricio, por su parte, se volvió frenético. Los mensajes de voz cambiaban de tono cada día. Uno goteaba azúcar. Elvira, estás cometiendo un error, pero te perdono. Hablemos. El siguiente ardía de furia. No sabes a quién estás perjudicando. Esto no es solo por ti. Luego las grietas del pánico. Si no levantas este congelamiento, lo perderé todo. Una noche, a través de las paredes delgadas de la cabaña, escuché el teléfono zumbar una y otra vez, hasta que finalmente lo abrí. Su voz llegó cruda, despojada de lustre. Me han cortado la línea de crédito. Jadeó. Los proveedores están demandando. ¿Entiendes? Si no me ayudas, la empresa entera colapsará. Y Clara se quedará sin nada. Cerré el teléfono sin decir palabra. Por décadas me habían dicho que era una carga. Una viuda que necesitaba ayuda. Una mujer mayor que no podía manejar sus propios asuntos. Pero aquí en el silencio de la sierra no era yo quien suplicaba por rescate. Era el hombre que había robado mi nombre en papel, que había firmado mi valor como si fuera suyo por derecho. Y Clara, mi hija, mi sangre, estaba atrapada entre nosotros. Me pregunté qué veía cuando miraba su vida ahora. ¿Seguía creyendo en la voz de Mauricio sobre la mía? ¿O la culpa pesaba más cada vez que las cartas de rechazo del banco se apilaban en su escritorio? La sierra guardaba su quietud, pero casi podía escuchar la ciudad temblar. El andamiaje que Mauricio había construido alrededor de su orgullo se derrumbaba pedazo por pedazo. Cuando su imperio se desmorone, seguirán llamándome la carga. La semana después de que Adriana Torres presentó la orden de restricción, mi teléfono se convirtió en una máquina de ruido. Cada mañana zumbaba con el número de Mauricio, y por la noche temblaba tan a menudo en la mesa que parecía vivo. Al principio conté sin querer, garabateando marcas en los márgenes de una lista de compras. Para el atardecer el total era 47. 47 veces en un día. Los primeros mensajes aún llevaban su barniz suave, aunque se agrietaba en los bordes. Elvira comenzó su tono casi tierno. Todo esto es un malentendido. Solo intentaba mantener las cosas seguras para Clara, para los niños. Firma los papeles de nuevo y lo arreglaremos. Nadie tiene que saber. Para media mañana el tono cambió. La segunda oleada vino filosa y acusadora. Esto no es solo por ti. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Los equipos están parados. Los bancos están cobrando préstamos. Tu terquedad nos está destruyendo a todos. Dejé que el teléfono sonara cada mensaje, apilándose sobre el anterior como piedras arrojadas a una ventana. Escuché uno, luego cerré el teléfono, dejando los demás sin respuesta. Por la tarde la máscara se deslizó más. ¿Crees que estás a salvo en esa choza? Siseó su voz áspera de enojo. No lo estarás. No si pierdo todo. ¿Me oyes? No si sigues con esto. Por un momento mi aliento se atrapó, el viejo reflejo del miedo alzándose. Pero luego recordé la caja de lata, los papeles guardados bajo mis colchas, la cuerda de la ley tensándose con cada nudo que Adriana ataba. Cerré el teléfono de nuevo, poniéndolo con cuidado, como si negarme a alimentar el fuego fuera su propio tipo de arma. Esa noche las llamadas vinieron más lentas, los bordes de la furia, suavizados por el cansancio. Los últimos mensajes se rompieron en sollozos. «¡Por favor!», susurró al auricular, el sonido ronco despojado de arrogancia. «Elvira, no puedo perder esto. No puedo perderlo todo. Solo devuélveme la llamada. Por favor, ayúdame». Me senté en la cabaña oscura, la llama de la vela titilando, y escuché una vez, antes de borrar el mensaje, el sonido de sus lágrimas. No me conmovió. No era arrepentimiento lo que oía. Era desesperación nacida no del amor o el remordimiento, sino del miedo a la caída que ya no podía detener.
El teléfono siguió zumbando hasta tarde, en la noche, pero ya no lo alcancé. En cambio, preparé una pequeña olla de té con las hojas que doña Teresa me dio y envolví la sábana delgada más cerca de mis hombros. El ritmo de las llamadas se volvió ruido de fondo como el canto de los grillos o el crujido de las vigas. 47 veces en un solo día. 47 recordatorios de que el equilibrio había cambiado. Por años Mauricio había hablado como si yo fuera la que no tenía poder, una mujer mayor con poco más que manos callosas y recuerdos desvanecidos. Ahora su voz resonaba en mi cabaña, no como mandato sino como súplica. Tomé mi té y dejé que el teléfono zumbara sin respuesta en la mesa. ¿Qué poder hay en negarse a contestar? El juzgado en Querétaro se alzaba gris y solemne contra el cielo matutino. Sus escalones estaban fríos bajo mis zapatos al subirlos, mis manos apretadas alrededor de la carpeta que Adriana Torres me dijo que llevara. Dentro estaban los papeles que Esteban y yo guardamos hace años, las notificaciones del banco y mi teléfono con la grabación de la voz de Clara. Cada documento se sentía como un pedazo de mi vida reunido, fragmentos de verdad para sostener contra mentiras. Adriana me recibió en la puerta. Su traje azul marino estaba impecable, su cabello recogido con precisión. Puso una mano suavemente en mi brazo. «No tenga miedo, señora Campos», dijo. «Hoy se trata de poner los hechos a la luz. Deje que la verdad hable». La sala olía levemente a cera y papel. Un banco de madera crujió bajo mi peso, al sentarme los ojos fijos en el sello tallado sobre la silla del juez. Mauricio ya estaba ahí, la corbata floja, el rostro pálido por el insomnio. Clara estaba a su lado, su postura rígida, las manos cruzadas tan fuerte que los nudillos se veían blancos. No me miró. Cuando el juez entró, todos nos levantamos. La audiencia comenzó con el investigador del banco, un hombre con gafas cuadradas y una pila de expedientes. Habló con calma, detallando cada transacción, los retiros, las transferencias, los documentos falsificados. Levantó el poder notarial que Mauricio había usado. Este formulario está fechado después de una revocación ya presentada a nombre de la señora Campos, explicó. Las firmas no coinciden con muestras verificadas anteriores. En nuestra determinación, la autoridad fue falsa. Mauricio se movió en su asiento, su mandíbula tensándose, pero no interrumpió. Luego vino Verónica de Servicios de Protección al Adulto. Caminó con paso firme al estrado, su cuaderno en mano. Realicé una visita al lugar, testificó su voz firme. La señora Campos fue dejada sola en una cabaña abandonada con comida insuficiente, sin calefacción y en condiciones inseguras. En mi evaluación profesional, esto constituye abandono y negligencia. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, no porque no fueran ciertas, sino porque escucharlas en voz alta en esa sala volvió el recuerdo vívido. La pluma del juez rascó el papel registrando cada detalle. Luego Adriana se levantó. «Señor juez, tenemos una grabación de audio de la hija de la señora Campos, Clara Vargas, tomada durante una visita en la cabaña». Pulsó reproducir. La voz de Clara llenó la sala frágil y cortante. «La empresa está endeudada. ¿Está bien? Él pidió prestado más de lo que debía. Si no cooperas, todo se vendrá abajo». El sonido resonó en los paneles de madera, sus palabras innegables. La cabeza de Clara se hundió, su rostro palideciendo, como si cada sílaba la golpeara. Cuando fue mi turno, mis rodillas temblaron, pero la mano de Adriana me estabilizó al jurar. Dije la verdad con simpleza. Cómo confié, cómo firmé sin leer en la sombra del duelo. Cómo me dejaron en la sierra con nada más que 3 latas, 2 velas y una sábana. No lloré. Mi voz fue firme, cargando décadas de trabajo, pérdida y supervivencia. Cuando terminé, el silencio llenó la sala. Incluso los movimientos inquietos de Mauricio se detuvieron. El juez nos miró, su expresión indescifrable. Luego habló. El tribunal declara inválido el poder notarial, las transferencias no autorizadas
y las acciones de los señores Vargas consistentes con explotación financiera y abandono. Todos los activos se restauran a la señora Campos. Se desarrollará un plan de restitución. Además, este tribunal otorga una orden de protección que prohíbe a los señores Vargas administrar o acceder a las finanzas de la señora Campos por un período de 5 años. El mazo golpeó una vez afilado como una grieta en la piedra. Respiré tan profundo que se sintió como el primero en meses. Mis manos soltaron la carpeta ya no aferrándose por pruebas. Por primera vez desde que Esteban murió, sentí como si alguien hubiera devuelto una parte de mi voz, la parte que Clara y Mauricio intentaron silenciar. El rostro de Mauricio se había desangrado, de color su boca abierta, como si las palabras finalmente le hubieran fallado. Los ojos de Clara brillaban, pero aún no se volvió hacia mí. Adriana se inclinó y susurró: «Se acabó. Ganó». Pero al salir de la sala al aire fresco de la sierra, me pregunté qué significaba realmente ganar. La ley me había devuelto mi voz. Si la ley te devuelve tu voz, ¿cómo elegirás usarla? En los días posteriores a la audiencia, el silencio regresó a la cabaña. No el silencio sofocante del abandono, sino uno más suave, como si la sierra misma reconociera el peso levantado de mis hombros. Mis cheques de pensión volvieron a llevar solo mi nombre. Las cuentas estaban bajo mi control exclusivo. Por primera vez en meses, no desperté en la noche temiendo que todo lo que gané se deslizara por manos ajenas. Pero la paz nunca es simple. Una tarde llegó una carta escrita con la letra de Clara. La escritura era familiar, los mismos bucles que usaba de niña cuando dejaba notas en la mesa de la cocina. Esta era más larga, más pesada. «Mamá, sé que te herí. Sé que piensas que elegí a Mauricio sobre ti, y tal vez lo hice. No sé cómo enmendar esto, pero quiero intentarlo. Por favor, si no por mí, por Sofía. No nos cortes del todo». Me senté en la mesa con la carta extendida frente a mí. El viejo instinto creció en mí, la parte que anhelaba barrer el dolor, perdonar, solo porque era mi hija. Pero otra voz me mantuvo firme, la voz que me llevó a través de noches frías y alacenas vacías, la voz que Esteban confió en que mantendría viva. Cuando Adriana vino a revisar el plan de restitución, le pregunté sobre crear un fideicomiso. Para mi nieta, dije, Sofía es inocente en todo esto. Quiero su educación asegurada, pero ni un peso pasará por las manos de Clara o Mauricio. Ella asintió con aprobación silenciosa. Podemos establecer un fideicomiso vivo pagadero directamente a la institución cuando llegue la colegiatura. Así nadie puede malgastarlo. Firmé los papeles con manos firmes. Por una vez mi firma no era un arma contra mí, sino un escudo para la niña que aún amaba. En cuanto a Clara y Mauricio, redacté mis propios términos escritos claramente de mi puño y letra y entregados a través de Adriana. Cualquier contacto debe ser por escrito. No aceptaré visitas ni llamadas. Si Clara busca una relación futura, debe comenzar terapia sola y separada de Mauricio. Sin excepciones. La confianza, una vez rota, solo puede reconstruirse con pruebas, no con palabras. No respondieron de inmediato. Los días se estiraron en una semana, luego 2. Finalmente llegó otra carta. El sobre llevaba el nombre de Clara, pero la letra temblaba más que antes. Haré lo que pides. No sé si alguna vez me perdonarás, pero quiero que Sofía vea que las personas pueden cambiar. Empezaré terapia. Escribiré si eso es todo lo que permites. Lo siento. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en el cajón donde tenía las fotos viejas de Esteban. No era perdón. Todavía no. Pero tal vez un comienzo. Esa noche me senté en el porche, una taza de té calentando mis manos, la sierra extendida ante mí. El aire era fresco, cargado de pino y el lejano ulular de un búho. Los límites que había trazado no se sentían como muros, se sentían como puertas con candados, llaves, que solo yo podía decidir girar. Ya no era una mujer abandonada con nada más que frijoles y velas. Era una mujer que había elegido, no la venganza,
sino el orden, no la destrucción, sino la protección. Mi amor por Clara aún vivía, pero ya no excusaba el daño. Mi cuidado por Sofía aún ardía, pero estaría protegido por la ley, no por una confianza ciega. Cerré los ojos y susurré a la sierra silenciosa. Esto es suficiente. Sigue siendo amor cuando viene con condiciones. La primavera se coló suavemente en la sierra, suavizando los bordes del mordisco del invierno. Para cuando los primeros brotes verdes empujaron a través del suelo cerca de la cabaña, mi vida había comenzado a tomar un ritmo que ya no se sentía como exilio. Los vecinos llegaron primero por curiosidad, luego por bondad. Doña Teresa vino un sábado con su hijo trayendo tablones de madera en la caja de su camioneta. Junto con Mateo ayudaron a reparar el porche hundido que amenazaba con colapsar bajo mi peso. Otros siguieron campesinos prestando clavos sobrantes, niños cargando cubetas de pintura. La cabaña alguna vez, un esqueleto de madera húmeda y sombras, lentamente se convirtió en algo habitable, luego en algo que se parecía a un hogar. Me humillaba ver cómo extraños, gente que no me debía nada, daban sus manos y tiempo sin esperar pago. Trabajé junto a ellos donde pude, mis palmas ampollándose al martillar tablas, mis rodillas adoloridas de arrodillarme para limpiar el moho. Pero cada dolor me recordaba que seguía viva, aún capaz de dar forma al espacio a mi alrededor. Una tarde, mientras desempacaba una caja que había evitado desde la muerte de Esteban, encontré una taza astillada en el fondo. Era la favorita de Esteban, con el asa rota de un lado, pero conservada porque él se negaba a dejarla ir. Mi primer instinto fue apartarla, pero luego se me ocurrió una idea. Con ayuda de Mateo perforé pedazos de metal y vidrio a través de los fragmentos y los até con cuerda. Colgados del alero de la cabaña, los trozos de la taza atrapaban el viento y sonaban. Su sonido era suave, desigual, pero hermoso, un recordatorio de que las cosas rotas aún podían cantar. Las noches se volvieron sagradas. Preparaba té en una olla pequeña que doña Teresa me dio y me sentaba en el porche reparado escuchando los carillones de viento y el susurro de la sierra. A veces escribía cartas que nunca envié. Otras escribía a Sofía. Una carta en particular la doblé con cuidado y la puse en la carpeta del fideicomiso que Adriana preparó. Querida Sofía, un día cuando seas mayor tal vez te preguntes por qué las cosas se dieron como se dieron. No puedo prometer explicarte cada elección, pero puedo dejarte esto. El amor es el regalo, pero el respeto es el recibo. Sin ambos la compra falla. Te doy mi amor libremente. El respeto bueno ese debe ganarse incluso dentro de una familia. Recuerda esta verdad y nunca confundirás el control con el cuidado. Con todo mi corazón, abuela Elvira. Al sellar el sobre un peso se alzó. Mis palabras ya no suplicaban ser escuchadas. Simplemente existían listas para ella cuando estuviera lista para entender. Meses después, el teléfono sonó de nuevo. El número que parpadeó en la pantalla era familiar, pero esta vez mi mano no se congeló de temor. Abrí la línea y esperé. ¿Mamá? La voz de Clara era vacilante, despojada de los bordes filosos que había esperado. No llamó por dinero. Solo quería saber cómo estás. Por un momento los carillones de viento llenaron el silencio entre nosotras, su música desigual, cruzando la línea. Podía escuchar su respiración insegura esperando. Aquí estoy, dije al fin. Mi voz era calma, ni perdonando ni condenando, solo firme. No insistió. No pidió nada más. Solo un quedo. Gracias por contestar antes de que la línea se quedara en silencio. Puse el teléfono en la baranda del porche y miré hacia la sierra. El cielo se extendía amplio, pintado con los últimos colores de la tarde. Detrás de mí la cabaña reparada se mantenía firme. Sobre mí el viento agitaba la taza rota de Esteban en un coro. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había recuperado. Algunas cosas nunca podrían restaurarse exactamente como eran. Pero lo que quedaba, dignidad, límites,
La elección de decidir qué guardaba era suficiente. Si el respeto, no la herencia, fuera el único legado que dejaras, tu familia lo atesoraría o lo desperdiciaría como polvo.